Así que acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. Versículo 37 al 38. Estamos estudiando el libro de Hechos y quiero animarlo a que cada semana, si fuese posible, usted pueda leer completamente el libro de los Hechos y para la siguiente semana vuelva a leer el libro de los Hechos, de modo que podamos entender a la luz de la Escritura cómo fue el inicio de la iglesia, qué fueron las cosas que Dios permitió que ocurriesen y de qué manera como iglesia debemos emular aquella iglesia original, por así decirlo, en sus inicios, y cómo el Espíritu Santo fue protagonista de la expansión del Evangelio, tal cual lo sigue siendo hoy. Así que acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 37 al versículo 38. Déjeme contarle algo. Algunos a lo mejor lo saben, otros no, pero en el 2019, antes de la pandemia, fui a la sala de emergencia del hospital por un dolor insoportable causado por cálculos renales. Si alguien ha pasado por eso, sabe del dolor que estoy hablando. Y cada vez que usted siente y queda marcado tanto por ese dolor, que cada vez que siente alguna cosita en la espalda, usted dice, ¡ay, cálculos!, ¿no? Y a veces es por otra situación. Pero el dolor es tan fuerte, tan intenso, que la verdad que puede tumbar al hombre más valiente y más robusto. Imagínense, me tumbó a mí. Y lo interesante de esto es que todo empezó con dolores muy fuertes en la espalda, escalofríos, vómitos. Y llamé a mi padre para preguntarle, porque fue en la madrugada, y él me dijo que intentara acomodarme en diferentes posiciones para tratar de aplacar de alguna manera el dolor, lo cual fue en vano. Entonces lo que él me dice en su diagnóstico así inmediato y por teléfono, parece que son cálculos. Así que vete corriendo al hospital. Así que fui a emergencias, llegué tan desesperado del dolor que quería que me den cualquier cosa. Y era impresionante la paciencia que tenían los enfermeros, que yo estaba ahí retorciéndome, suplicándole y rogándole que me dieran algo para quitar el dolor. Y las enfermeras estaban, ok, ¿y cuántos años tiene? Ok, déjeme tomarle la temperatura. ¿Es casado? ¿Tiene hijos? ¿Tiene alergias? ¿De dónde viene? ¿Tiene seguro? Y así, ¿no? Como 250 preguntas. Y uno desesperado decía, por favor, deme algo porque me desespera el dolor. Y después de 251 preguntas, me di cuenta que yo estaba tan dispuesto a que me pusiera cualquier cosa, por último que me amputara esta parte de acá del cuerpo con tal de no continuar con el dolor, que cuando ya me inyectaron o me pusieron de manera intravenosa la morfina, inmediatamente empecé a sentir un alivio, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que simplemente me quedé dormido. Salí del hospital con medicina para el dolor. El doctor dijo que esa piedra tendría que salir y que tomara esas medicinas cada vez que volviera el dolor, aunque no le iba a aplacar por completo. ¿Y sabe qué? La piedra no salió. Estuve lidiando con ese dolor 4 días hasta que el doctor me dijo, necesitas una cirugía porque la piedra se estancó o se atascó en el conducto de tal manera que hay que extraerte de manera quirúrgica la piedra. Ahora, permítame decirle algo y por qué menciono esto. Porque cuando uno va al hospital, o en mi caso, cuando yo fui al hospital, yo pensé que mi problema era el dolor. Lo único que me llevó a ir a ese lugar fue el dolor. Y en realidad el problema estaba en las piedras. Yo no sé cuánto tiempo ya venía conviviendo con esta piedra. Pero mientras la piedra nadaba, felizmente en el riñón no pasaba nada. Pero en el momento que la piedra decide salir y andar por el conducto, es cuando empieza el dolor. De modo que mi problema no era el dolor, pero yo estaba dispuesto a recibir cualquier cosa que quitase el dolor. Pero en realidad mi problema no era el dolor, era la piedra. Sin embargo, sin ese dolor intenso, continuo, permanente, jamás me hubiese percatado del daño que las piedras hubiesen hecho a mi riñón si no hubiese sido por ese dolor. Y pensando en esto, quiero preguntarle en esta tarde, ¿hay algún
¿Hay algo que le está produciendo algún dolor físico hoy? A lo mejor algo en su organismo no está funcionando bien. Pero si hay dolor en su alma en esta tarde, me gustaría invitarle a prestar atención, porque a lo mejor el dolor, y ese dolor no es malo, porque ese dolor es un indicador que tal vez hay algo que está mal en su corazón y que necesita ser atendido hoy. Es algo que no lo va a resolver y no lo puede esconder con alcohol. Es un dolor en el alma que no lo va a poder esconder con drogas. Es un dolor que no lo va a resolver con un nuevo matrimonio. Es un dolor en el alma que no lo va a resolver yendo a una iglesia o comprándose la Biblia más cara, sino que es un dolor que lo quiere llevar a una dirección en específica. Y permítame en esta tarde, a la luz de la palabra del Señor, presentarle un dolor que no es malo. Al contrario, es un dolor bueno. Diría yo, es un dolor necesario. Este es un dolor que lleva a la salvación. Así que vamos al pasaje que mencionamos, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, y dice así la escritura: al oír esto, es decir, toda la gente que estaba reunido ahí en Jerusalén, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tal vez para los que no estuvieron la semana pasada, no escucharon la semana pasada, permítanme dar un poquito del contexto. Recuerde usted que lo que está mencionando el apóstol Pedro en la predicación y lo que está relatando Lucas, debemos recordar que la audiencia en la predicación de Pedro, porque recordará que vino el Espíritu Santo de la promesa sobre los que estaban en el aposento alto, dice la Biblia que vinieron lenguas como de fuego, empezaron a hablar, y dice la Biblia que muchos empezaron a escuchar en sus idiomas maternos, y la gente empezó a creer que aquellos discípulos que estaban reunidos estaban borrachos. Pero es importante que entendamos que la audiencia en la predicación de Pedro, porque Pedro se levanta a predicar, y la audiencia eran todos judíos de diferentes partes, regiones, naciones, que habían venido para celebrar la Pascua, sí, y en ese momento el Pentecostés en Jerusalén, como nos menciona el versículo 15. También quisiera que note, para tener un poquito el contexto, que Lucas describe a estos hombres que estaban presentes allí, en el versículo 5, como hombres piadosos, judíos piadosos. Es decir, eran personas que de manera genuina y sincera trataban de cumplir la ley. Y habían subido a Jerusalén para adorar a Dios en el templo en esas fiestas. Ahora, a la luz del milagro sucedido en Pentecostés en el aposento alto, Pedro intenta explicar lo que está aconteciendo. Y frente a la idea de que muchos de los presentes creían que ellos estaban borrachos, entonces lo que hace Pedro es decirles lo siguiente, y lo voy a resumir en 5 partes, rapidito. Pedro les dice a todos los presentes, judíos piadosos, les dice: lo que acaba de pasar o lo que ustedes están viendo es un hecho profético que ya lo dijo Joel hace muchos años de atrás en el capítulo 2, versículo 28 al 32, y ustedes lo saben. Segundo, Pedro le dice a los espectadores: a Jesús, quien fue aprobado por Dios e hizo maravillas, hizo señales, hizo prodigios para patentar quién era y de dónde venía, a ese Jesús ustedes le crucificaron y ustedes le mataron. 3, Pedro también les continúa diciendo: Jesús, a quien ustedes mataron, tal como profetizó David, y ustedes lo saben, se levantó de los muertos para dar cumplimiento al pacto davídico. ¿Y qué era el pacto davídico? La promesa que Dios hizo a David de que iba a haber un rey permanente para la nación de Israel. En cuarto lugar, Pedro le dice a los espectadores: este Jesús que ustedes mataron resucitó de los muertos. Somos sus testigos y ahora está a la diestra de Dios. Por eso ha derramado el Espíritu Santo de la promesa a aquellos que hoy ustedes consideran que están borrachos. Y número 5,
dice Pedro a los espectadores: sepa toda la casa de Israel que el Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o Señor y Mesías. Ese Mesías que fue profetizado que había de venir, que iba a salvar a la nación, ese fue el Mesías que ustedes rechazaron y ese fue el Mesías que crucificaron. Y ese mismo Mesías, Él resucitó, está a la diestra del Padre, sin embargo ustedes lo rechazaron. Si usted va a olvidar todo lo que voy a decir hoy, por lo menos quiero que esto se lleve en su corazón. El dolor del alma es un dolor que advierte de tu pecado, que solo puede ser quitado por el arrepentimiento y la fe en el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, el versículo 37 nos está hablando de un dolor, pero es un dolor en el corazón. El versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Otras versiones dicen: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Otra versión dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y esta palabrita compungir o compungieron aparece esta única vez en toda la Biblia. Se usa varias veces en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, y tiene una traducción equivalente a humillar, a ser quebrantado, a perecer, silenciar o entristecer. El diccionario define esta palabra compungir como sentir dolor, aflicción, pena, tristeza, culpa o compulsión por haber cometido alguna falta o pecado. Usualmente podemos ver en la Escritura dos tipos de dolores. Uno de ellos es el dolor por el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es un sentimiento de culpa y de vergüenza por algo que se ha hecho que intranquiliza o pone incómoda a la persona. Para que tenga una idea, hay un ejemplo muy claro en la Biblia de remordimiento, y esto es Judas. ¿Se acuerda de Judas? El discípulo del Señor que caminó con el Señor y le entregó. Pues Mateo, en el capítulo 27, versículos 3 y 5, escuche lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú, ese problema tuyo. Y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. La palabrita aquí arrepentido es diferente a la palabrita arrepentido del versículo 38. ¿Sí? Y aquí tiene la idea de cambiar de idea, de sentir como un pesar. Esa es la idea de arrepentimiento que Judas experimentó. La realidad es que Judas en ningún momento se arrepintió, porque sus actos negaban tal arrepentimiento. ¿Se acuerda cada vez que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán? Estaba invitando a los judíos y le decía: venid, arrepiéntanse, bautícense. Y él decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no tiene que ver simplemente con dolor. No siempre tiene que ver con un pesar por las consecuencias. Tiene que ver con un dolor que me lleva a ciertos hechos específicos. ¿Me hago entender? Entonces, lo que Judas tenía era dolor de remordimiento. Ahora, una de las preguntas es que en el remordimiento el dolor se ancla en la culpa por las consecuencias de mis actos. Y quiero que piense algo. ¿Acaso Judas no había visto al Señor perdonar y limpiar a gente mucha más indigna y pecadora que él? Por supuesto que sí. Y muchas veces. Muchas veces. El problema con Judas
Y el problema con el dolor por el remordimiento es que el enfoque está en lo que uno ha hecho y cómo uno puede resolverlo. Judas, al no poder hacer nada, entra en un estado de profunda depresión y de tristeza, considerando que la mejor opción para aplacar ese dolor o para calmar ese dolor es el suicidio, quitarse la vida. Había un dolor profundo en su corazón por haber traicionado a su Señor. Por culpa de él, su Señor sería condenado. Por culpa de él, su Señor moriría. ¿Acaso Judas no recordó lo que el Señor había dicho? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Su falta era tan grande que producía una culpa y dolor tan grande que no habría manera que él pudiera aplacarla. Y a lo mejor él pensó que al devolver las monedas, él iba a aplacar su conciencia, pero al no ser aceptada por estos individuos, o por los fariseos o los líderes religiosos, al no aceptar su restitución, al no aceptar su propia justicia para cubrir, para tapar su dolor, la situación de Judas empeoró y él se mató. Y al igual que Judas, muchas veces no estamos muy lejos de ese dolor, ¿no? Un dolor el cual se enfrasca en la culpa, en que mira las consecuencias y dice: ¿y cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo hacer algo para cambiar esa realidad? Y cuando damos cuenta que es inalcanzable y que es impagable, nos lleva a otro pecado o lleva a empeorar nuestro dolor. Pero lo que menciona Lucas aquí y lo que está hablando el apóstol Pedro, Lucas registra lo que el apóstol Pedro está predicando y él habla de un dolor, pero un dolor producido por el pecado y un dolor producido por la confrontación. Volviendo a la expresión, se compungieron de corazón. Hay dos cosas que mientras estudiaba el pasaje cautivaban mi atención y quiero compartirlo con usted. Una es la voz pasiva del verbo y otra es el significado de la palabra compungir. La palabra compungir también se traduce como traspasar. Otras versiones traducen como heridos en la conciencia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de la voz? Usted sabe que en la gramática hay una voz activa y una voz pasiva. La voz activa habla de la persona que realiza la acción del verbo. Y la voz pasiva habla de que el sujeto recibe la acción del verbo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, es cuando usted dice, tenía tantos ejemplos hace 30 segundos y se me fueron ahorita. Pero es cuando usted dice, por ejemplo, yo compré. Es como decirlo, por decir, como mencionaba Johnny, yo compré esto o esto fue comprado. La idea es que cuando hablamos del verbo en voz pasiva, el sujeto recibe la acción, no la hace. Entonces, el punto interesante acá es que Pedro está diciendo que no es que estos hombres de pronto iban caminando, iban pensando y entre ellos dicen como en sí mismos, se dan cuenta y dicen: oye, como que hicimos mal al matarle a Jesús, ¿no es cierto? No es que ellos se dieron cuenta, no es que ellos se percataron por sí mismos, sino que la voz en la que está el verbo indica de que algo lo llevó a ese dolor, ¿no?, a esa angustia en el corazón. Y cuando habla de corazón se refiere a todo el ser interior. Y como digo en la traducción, algo traspasó sus corazones, algo hirió sus conciencias. Y la pregunta sería: ¿y qué fue que lo hizo? No es que ellos se dieron cuenta, no es que ellos reflexionaron: sí, mira, no, algo produjo ese dolor. Y justamente lo dice el apóstol Pedro al oír esto. Perdón, Lucas relata y dice: al oír esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué fue lo que oyeron? La predicación
de la palabra de Dios. La predicación de Pedro. ¿Recuerda las 5 cosas que mencioné? Bueno, justamente eso. Mire, ese dolor es un dolor que viene de una confrontación por parte de la palabra. Esa palabra que, como dice la Escritura en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese dolor es producido cuando la palabra penetra la conciencia, la mente, el corazón del hombre y es confrontado. Recuerdo cuando empezamos en el ministerio, era pastor de jóvenes junto con mi esposa. Estábamos en Ecuador, estábamos ministrando a un grupo de adolescentes y había un grupo de adolescentes que eran más malandros y maleantes, terribles. Había uno de ellos que era cabecilla de una de las pandillas que había ahí cerca de la iglesia y resulta que alguien lo invitó a la congregación. Creo que fue mi primera o segunda predicación en el ministerio de jóvenes y un día estando yo predicando, hablaba de la palabra, hablaba del pecado y al final un tipo más alto que yo, un poco más musculoso que yo, se me acerca al final del culto caminando así. Se me para de frente y me dice: habla serio, vos me la estabas cantando. ¿Qué? Sí, que vos me andabas acusando, me andabas diciendo cosas desde al frente, vos me andabas tirando cosas. Yo le digo: mira, yo no te conozco y la verdad no sé de tu vida, pero de algo estoy seguro, que si vos te sientes confrontado, vos te sientes acusado, si vos te sientes herido por lo que dije, te aseguro que no fui yo, fue la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? El dolor en el corazón de estos hombres piadosos venía como consecuencia de la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, y a su vez de un convencimiento que solamente puede venir de parte del Espíritu Santo. No se trata de manipulación emocional. No se trata de persuadir a la gente para que produzca un cambio. No se trata de hacer sentir mal a la audiencia. No como en una ocasión visité una iglesia. Recuerdo el pastor se levantó, predicó 10 minutos, no sé ni de qué predicó, empezó no sé por dónde y terminó por no sé dónde. Y una vez que estaba perdido después de 10 minutos de predicación, dijo: voy a llamar al ministro del piano. Vino uno al piano, empezó a tocar, dijo: cierren sus ojos a los jóvenes presentes, y empezó a orar como 40 minutos. Las canciones cada vez eran más deprimentes y más tristes. Y el tipo seguía orando. Cuando yo levanto mis ojos, veo un montón de jóvenes llorando. Estaban así, ¿no? Y él decía: así te está ministrando el Espíritu Santo. No, no era el Espíritu Santo. No fue la palabra. Nunca predicaste la palabra. Usaste el piano para manipular los sentimientos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando ese dolor es producido por manipulación, por emoción, es un dolor que no afecta, que no produce nada. Pero el dolor producido por la confrontación de la palabra de Dios, eso es diferente. Completamente diferente. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 2, 4 y 5: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe? Este dolor que vemos en estos hombres es un dolor como consecuencia de mis pecados. Es un dolor que viene de ofender a un Dios 3 veces santo. Este es un dolor del alma que me avergüenza. Es un dolor que me llena de culpa por quien soy y por lo que he hecho delante de mi Dios. Este es un dolor por haber rechazado la ofrenda del Padre por mis pecados. Y aunque es un dolor intenso, terrible,
es un dolor bueno. Esto, mis hermanos, es un dolor que a causa de mi condición me lleva a buscar una respuesta que no está en mí. Y note la reacción de ellos. Una vez que fueron traspasados por la palabra, ofendidos por la palabra, dice Lucas ahí que ellos fueron y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿y qué hacemos? Es verdad. Lo que está diciendo es verdad. ¿Qué haremos? Déjeme decirle algo importante. Nadie busca lo que no necesita. Hay algo que a mí no me gusta mucho, y sépalo de antemano, y me cuesta mucho, es ir a los hospitales a visitar a los hermanos cuando están enfermos. Me cuesta mucho porque no me gustan los contextos de tristeza y tampoco me gustan los velorios. Así que procure no morirse mientras estemos acá en esta iglesia y mucho menos enfermarse. Es difícil, no me gusta. Y yo no hubiese ido al hospital en esa ocasión si no hubiese sido por ese dolor. Jamás hubiese aparecido por el hospital si no hubiese sido por ese dolor. Y la pregunta de estos hombres, muy genuina, muy honesta: ¿qué haremos? Y una de las cosas que pensaba, recuerda el versículo 5, el contexto, eran hombres piadosos que habían subido a adorar. ¿Quién sabe de qué parte del mundo habían venido? Había una fe genuina, había una devoción genuina. Sin embargo, la pregunta es: ¿acaso no era suficiente su piedad y su devoción? ¿Acaso no eran suficientes sus obras y el sacrificio de ir a adorar en el templo para las fiestas de Pentecostés? Después de este dolor, de esta confrontación, ellos sabían que no era suficiente. Pero el versículo 38 nos muestra cuál es la respuesta al dolor del corazón. Y mi hermano, ya sea que el dolor venga por el remordimiento o venga por la convicción del pecado, la única respuesta está en el Evangelio. Pedro predicó el Evangelio y Lucas lo registra muy bien. Y el Evangelio, porque hoy en día todo es el Evangelio, cuidado, el Evangelio se trata de quién es Él. Las buenas noticias del Evangelio se trata de quién es Él y lo que hizo. Porque lo que hizo es relevante por quién es Él, y por quién es Él hizo lo que hizo. Mire, Pedro dijo, volviendo al contexto, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que hizo maravillas, prodigios y señales. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Jesús, el perfecto Dios hombre, ese es Él. Dice, fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Eso fue lo que hizo. Para que, como dice luego el versículo 21, citando a Joel capítulo 2, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pablo repite exactamente lo mismo en Romanos 10, versículo 13. Por quién es Él y por lo que Él hizo. Y frente a la pregunta sincera, como resultado de la palabra, ¿qué haremos? Pedro les dice dos cosas. Número uno, arrepiéntanse. Pedro, de manera enfática, les dice arrepiéntanse. Y esta palabra arrepentir se puede traducir convertirse, volver a Dios. Pero también arrepentirse habla de cambiar de actitud, habla de cambiar de mente, habla de cambiar de dirección. Y aquí quiero decir algo, porque creo que se va a presentar en todo el libro de Hechos y lo vemos en la Biblia. Es que siempre ha existido una gran tensión entre dónde participa el hombre con respecto a su salvación. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque cuando le dice que fueron confrontados, compungidos, le decía que la voz es pasiva. Ellos no hacen la acción, sino directamente la palabra hace esa acción en ellos. Pero cuando dice arrepiéntanse es un imperativo.
Es un mandato. Arrepiéntanse ustedes. Ahora, creo firmemente que el hombre es incapaz de salvarse y que somos salvos únicamente por la fe en Jesucristo. Y creo que el hombre debe responder en fe y arrepentimiento para ser salvo. Mire, la palabra arrepentirse en el libro de los Hechos aparece 5 veces. 3 de ellas están en imperativo. Una de ellas habla de la orden de parte de Dios de arrepentirse. Por ejemplo, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 8:22 dice: arrepiéntete pues, otro imperativo, otro mandato por así decirlo, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aquí no está en imperativo, pero miren la palabra que antes, la palabra o la frase que antecede. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Y versículo 26-20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Escuche, el hecho que el hombre responda en arrepentimiento al evangelio no lo hace copartícipe de la salvación. Por supuesto que no. La conversión no viene del hombre. Pero ¿soy responsable por aceptar o rechazar a Jesucristo? Absolutamente sí. El único responsable de su condenación es usted. Y siempre va a haber esa tensión. Ok, ¿hasta dónde el hombre interviene? ¿Hasta dónde la soberanía de Dios? No lo sé. No lo sé. Voy a encontrar muchas veces pasajes en la Biblia que dice que el hombre no puede venir a Dios si Dios no lo atrae hacia él. Pero voy a encontrar muchos pasajes en la Biblia, y justamente esta palabra arrepentirse, de las 117 veces que se repite en toda la Biblia, es una invitación a que el hombre asuma su responsabilidad de venir y creer. ¿Eso lo hace al hombre copartícipe de la salvación? ¿Parte de la salvación? Por supuesto que no. La salvación es un acto soberano de Dios. Pero es el hombre, es usted. Soy yo quien debo arrepentirme. Por ejemplo, Pablo en 2 de Corintios 7, 9 al 10, él dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados o entristecidos, sería otra palabra, para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Es decir, mis queridos hermanos, en la economía de Dios, en la salvación, cada hombre es responsable de la respuesta que va a tener a la confrontación de la palabra de Dios. Y escúcheme, no procure persuadir a la gente que se sienta mal por su condición. Preséntele la palabra y que sea la palabra, tal como pasó con estos hombres. Quien traspase, confronte, atraviese su corazón e invítelos a arrepentirse. Mire, nos arrepentimos cuando, movidos por la certeza de la palabra y del Espíritu de Dios, reconocemos quién es Él y quién somos nosotros. Nos arrepentimos cuando en nuestros pecados estamos empecinados a ir en sentido completamente opuesto a la voluntad de Dios, pero por la palabra y por la fe volvemos hacia Dios por medio de la reconciliación en Jesucristo. Nos arrepentimos cuando nuestra mente cambia con respecto a nuestro pecado y la manera en que estamos viviendo. Y estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios nos lleve a un giro de 180 grados. Pedro les dice a la pregunta producida por ese dolor en su corazón: ¿qué haremos? Arrepiéntete. Pero también les dice: sean bautizados en el nombre de Jesucristo.
Esta es otra declaración que muchas veces se interpreta fuera del contexto en todo el libro de Hechos e incluso en toda la Biblia. ¿Y cuál es esto? Que uno debe arrepentirse y ser bautizado para ser salvo. Y para añadirle la cereza al pastel, y tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús, donde aparece también la secta, los Jesús solos, donde no creen en el Padre ni el Espíritu Santo, sino que todo es Jesús. Y bueno, todo ahí haga de cuenta que usted agarra frutilla, manzana verde, lo que sea, y lo licúa, más o menos es la idea, toda una mezcla ahí. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Pedro? Mire, primero, la palabra bautizo es lavar, sumergir en agua o colocar en. Y muchas veces el uso de esta palabra bautizo va a depender muchísimo del contexto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, Pablo dice: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero que preste atención, por favor. La predicación del Pedro menciona a Dios el Padre, menciona a la persona del Espíritu Santo y menciona a la persona del Hijo, a quienes estos varones judíos, dice Pedro, rechazaron y crucificaron. De modo que la mención del bautismo, aquí se menciona el bautismo no como un elemento necesario para la salvación, sino como un acto consecuente al arrepentimiento para identificación. Es decir, usted no necesita ser bautizado para ser salvo. Usted necesita arrepentirse y creer. Todo lo que necesita. No encuentro ninguna parte de la Escritura que diga que usted tiene que ser bautizado para ser salvo. Entonces alguno dirá: ay, gloria a Dios, yo que no me quería bautizar porque ya viene el invierno y hace frío. No, porque el bautismo es un acto consecuente de obediencia para aquel que ha creído. Interesante. No sé si sabía esa verdad. Que no le pase como una hermana que en una ocasión estábamos en la iglesia, íbamos a tener bautismo, ya tenía años en la iglesia, no se había bautizado. Ella dice, mirando a los hermanos así con contemplación, ojos de juicio: pastor, yo no soy tan hipócrita como algunos de los que se van a bautizar y no necesito bautizarme, porque para estar como ellos mejor me quedo sin bautizar. Y yo le digo: el tema, hermana, es que el problema no está en su bautismo, el problema está en su salvación. Porque si usted es salva, va a desear bautizarse. ¿Y por qué bautizarse? Porque el bautismo es un paso de obediencia e identificación con aquel que me salvó. ¿Qué le dice Pablo a los romanos en el capítulo 6? ¿No sabéis que fuimos bautizados juntamente con Cristo en su muerte? Es decir, ¿no se dan cuenta que somos identificados? Pregunta, tomando en cuenta el contexto de la predicación de Pedro. ¿Recuerda a quiénes rechazaron los judíos? A Jesús. ¿A quiénes traspasaron a Jesús? ¿Con quién no querían identificarse? Con Jesús. ¿Se acuerda cuando Pilato les dijo: yo no encuentro mal y culpa en este hombre? ¿Prefieren a a Barrabás o a Jesús? No queremos saber nada con Jesús, preferimos a Barrabás. ¿Con quiénes se identificaban más? Con el pecador antes que con aquel que no hizo pecado. Entonces, cuando está diciendo Pedro arrepiéntanse y bautícense, está diciendo arrepiéntanse, pero a su vez identifíquense con este Jesús que Dios le hizo Señor y Cristo. El arrepentimiento, la conversión,
como se traduce la palabra muchas veces, como mencioné en el Antiguo Testamento, no se trata, escuche esto por favor, no se trata que un día me di cuenta que estoy haciendo las cosas mal y que debo hacerlas bien. No se trata de mirar que soy según mi criterio, sino según el criterio de Dios y quién es Él según su propio criterio y volverme a Él. Hermanos, la salvación no se trata de ser un mejor hombre, no se trata de ser una mejor mujer, no se trata de arreglar lo que está dañado o roto en mi vida. La salvación se trata de un cambio de identidad, se trata de celebrar un velorio para luego celebrar un nuevo nacimiento. Se trata de hombres y mujeres que van a morir a sí mismos para ser resucitados en una nueva criatura. Ese dolor que produce la palabra de Dios es un dolor que me lleva a la necesidad de ese Salvador. No se trata de que ahora vivo yo, sino de que ahora vive Él en mí. Y como dice 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que ese dolor del alma, como resultado de la confrontación de la palabra y la convicción del Espíritu Santo, es un dolor que me lleva a la salvación, que me lleva a mirar la condición de mi alma para clamar por su salvación. Usted recordará que al lado de Jesús murieron dos malhechores, ¿se acuerda? Y uno de ellos le dijo: si eres el Hijo del Hombre, sálvate y sálvanos, ¿no? Haz algo. ¿Qué le preocupaba a este hombre? ¿Qué es lo que le aquejaba? ¿Qué era lo que le dolía? Estar en esa cruz. Este hombre quería que su situación cambie. Ay, yo vengo a Dios porque es mi marido, o es mi mujer, o es que no tengo dinero, o es que estoy enfermo, ay, es que estoy pobre. La situación. El problema cuando usted viene a Dios por su situación es que cuando su situación cambie, usted se olvidará de Dios. No importa cuál sea el dolor que su situación produzca. Este malhechor estaba preocupado por estar en la cruz, y si alguien podía sacarlo de la cruz, por favor que ese alguien lo ayude. Sea Jesús, sea el Chapulín Colorado, quien sea, pero alguien bájeme de esta cruz. Este hombre estaba sufriendo en la cruz, sabía que iba a morir si seguía en la cruz. Pero el otro lo reprende y le dice: ¿no te das cuenta que nosotros merecemos estar aquí? Pero este no hizo ningún mal. ¿Por qué sigue él ahí? Nosotros debemos estar aquí, pero él, ¿por qué está ahí? Él no estaba preocupado por su situación. ¿Sabe por qué estaba preocupado? Por su condición. Ese es el momento en que el dolor de mi condición es mucho mayor que el dolor de mi situación. También estaba siendo crucificado, estaba teniendo los mismos dolores, burlas y todo lo demás que el otro, que Jesús. Pero él se desenfoca de su situación, mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había un dolor diferente. Un dolor que solamente el Evangelio puede quitar. Un dolor que apunta a una necesidad mayor que solo Jesús puede quitar. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pregunta: ¿cambió la situación? No, al final los dos murieron. Y murieron en dolor. ¿Dónde está la diferencia? En su destino eterno.
El uno se fue para abajo y el otro, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese dolor del alma que apunta a la necesidad real de mi condición, apunta a Jesucristo. Y voy terminando. ¿Y cuál es el propósito del dolor que lleva al arrepentimiento? Y podemos preguntarnos: ¿para qué arrepentirnos? ¿Para qué identificarme con Jesucristo, el Hijo de Dios? Claramente Lucas registra la palabra de Pedro y dice: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y que ustedes también reciban el don del Espíritu Santo. Este dolor que lleva al arrepentimiento es un dolor que me lleva al antídoto para ser perdonado, para ser limpiado, para ser restituido a la relación con Dios. Este dolor, mis hermanos, que lleva al arrepentimiento es un dolor que me lleva a la morada y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuál es su mayor dolor hoy? ¿Físico? ¿Las culpas de sus pecados? ¿O es en este momento esa convicción de que lo que Dios está diciendo acerca de mí es verdad? Mi hijo fue intervenido quirúrgicamente por un dolor en el apéndice, aquí en Estados Unidos. Se le ocurrió enfermarse del apéndice cuando vinimos a Estados Unidos. Pudo haberse enfermado en Ecuador, pero dijo: no, voy allá, que es más caro y todo lo demás. Y él tenía apendicitis. No sé si a alguien aquí le han operado de apéndice. Bueno, él tenía lo que se llama apendicitis. El dolor intenso que él tenía en el lugar mostraba que algo andaba mal y que tenía que ser removido. Y a menos que sea intervenido a tiempo, se hubiese transformado en una peritonitis, se hubiese reventado el apéndice, produciendo una contaminación en toda la parte media del cuerpo, incluso llevarlo a la muerte. Pregunta: ¿su problema era el dolor? No. El dolor le decía a él y a todos nosotros: algo no anda bien y tiene que ser intervenido ahora. Ahora. El problema no era el dolor era una bendición, porque permitía actuar a tiempo. El dolor que produce la palabra en su corazón es un dolor que perfora, que traspasa, con el único propósito de mostrarle que necesita salvación. Pablo en 2 Corintios 6, 1 al 2 dijo: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Termino preguntándole: ¿cuál es su dolor? ¿Es un dolor solo por la situación y las circunstancias? ¿Culpa? ¿O es un dolor como resultado de la confrontación de la palabra que me dice: eres pecador? Y a menos que vengas al Señor en arrepentimiento, pues ese pecado va a llevarte a la condenación. Decía el escritor, decía Pablo: si hay un día para responder a ese dolor como resultado de la confrontación de la palabra, ese día es hoy. En tiempo aceptable te he socorrido, dijo el Señor. Ahora es el día de salvación. Lo hermoso del libro de los Hechos es que más adelante el pastor que va a predicar va a mostrarnos qué pasó con estos hombres, que en un momento fueron quebrantados, confrontados por la palabra. ¿Qué haremos? Y vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su dolor?
Vamos a orar. Querido Padre, aborrecemos el dolor. Yo odio el dolor. Pero muchas veces el dolor apunta a algo que está mal. Señor, gracias por ese dolor que lleva al arrepentimiento. Y en el nombre de Jesús, en esta tarde, si hay alguna persona en esta sala que siendo traspasado por tu palabra, confrontado por su palabra, siente dolor y aflicción en su alma por su condición, tráele a ti, Señor. Que se arrepienta y que crea que ese Cristo Jesús que fue muerto y traspasado por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, solo en Él hay salvación. Gracias, Señor, por ese dolor que nos lleva a la salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.